Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. El día de hoy, día jueves, empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción. Es importante entender, ¿cierto?, que las técnicas de conducción en realidad no empezamos a hablar, seguimos hablando porque ayer empezamos, ¿ya? Las técnicas de conducción son importantes, tratar de dominarlas lo más posible en el papel para después aplicarlas a la práctica, ¿ya? Así que ojalá que les guste mucho, ¿cierto?, todo este contenido, y si ven que en algo nos equivocamos, mándennos, ¿cierto?, sus recomendaciones, mándennos sus observaciones y nosotros las vamos a estar analizando con mucho gusto, ¿ya? Les pido perdón porque tengo un poquito de problemas con la cámara, no me, se me cierra, así que por eso no me están viendo en este momento, ¿ya? Voy a tratar de arreglarla ahí durante la sesión, pero si no, vamos a darle así con audio, ¿ya? Entonces, el día de ayer estuvimos hablando sobre adelantamiento. Estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con el adelantamiento. Y una de las cosas importantes en las que nos debemos fijar es que el adelantamiento es una maniobra muy peligrosa que tiene varias etapas, ¿cierto? Y que hay que fijarse en muchas cosas. El adelantamiento, recuerden que tiene una variante en el sobrepaso y recuerden que el adelantamiento se realiza cuando se traspasa el eje de la calzada y se utiliza una pista que viene en sentido contrario para poder realizarse. Ese es el adelantamiento, ¿ya? Y el sobrepaso es aquel que se realiza utilizando pistas que van en el mismo sentido del tránsito que llevamos, ¿ya? Como por ejemplo cuando se hace en una autopista urbana como las que tenemos en Santiago, ¿ya? Recuerden que jamás, esto que está acá, esto no lo hablamos ayer, ya, pero lo voy a reforzar hoy día. Miren, estas líneas que están acá son líneas segmentadas, ¿ya? Se fijan que ahí termina la línea, ¿cierto? Y aquí empieza de nuevo. En cambio acá la línea es totalmente continua, ¿ya? Yo no puedo cruzar esta línea. Las líneas continuas no deben ser sobrepasadas jamás, ¿ya? La línea discontinua, sí, yo puedo pasar por arriba de ella sin problema mientras se den las condiciones idóneas para hacerlo con la máxima seguridad. Entonces, entre esto hay diferencia, ¿ya? Y estos espacios que se encuentran a los costados de las calles, caminos o carreteras, ¿cierto? Las vamos a llamar bermas, ¿ya? Y por la berma no debemos circular nunca, ¿ya? Por las bermas no se debe circular, queridos amigos, ¿ya? Sí puedo circular, o sea, sí me puedo detener en la berma en caso de emergencia, pero no puedo circular por la berma. Si yo circulo por la berma, estoy cayendo en una infracción al tránsito, ¿ya? Vamos a buscar un temita para tomar el día de hoy. Ya. Vamos a empezar hablando acerca de los pasajeros menores de edad en la moto. Dice, el pasajero menor de edad. Cuando el pasajero sea un menor, se debe ser muy consciente de las precauciones que se deben tomar, circulando siempre de manera más reservada y tranquila. Su posición siempre se da en el asiento correspondiente detrás del conductor, nunca entre los mandos de dirección y el conductor. Es obligatorio que el pasajero menor vaya siempre a ahorcadas. Ahorcadas significa con las piernas abiertas, es decir, jamás en una moto el acompañante
sea menor o no, se puede sentar con las dos piernas hacia el mismo lado, ¿ya? En las películas antiguas muchas veces se veía que la acompañante del piloto iba con las dos piernas sentadas, o sea, con las dos piernas dobladas hacia el mismo lado, sobre todo cuando eran mujeres que iban con falda, ¿ya? En la actualidad no está permitido que ninguna persona vaya sentada de esa forma en una moto, ¿ya? Muy famosas las películas donde aparecían las lambretas, las motonetas, ¿cierto? Ahí aparecían las actrices sentadas como de lado, ¿cierto? Estamos hablando de los años 60 más o menos. Pero a eso se refiere a ir ahorcadas, ¿ya? A que tenemos que sí o sí ir con las dos piernas, ¿cierto? Una por cada lado de la moto. Ya el pasajero obviamente también, ya el conductor no podría ir de esa forma porque recordemos que tenemos mandos a los dos lados de la moto, ¿ya? Entonces, igual es algo que está un poco de más decirlo, pero a eso se refiere la normativa cuando habla de esto. Después dice, use un casco adaptado a su talla, ¿ya? Ya, vamos a analizar mejor desde el principio, ¿ya? Cuando el pasajero sea menor, se debe ser muy consciente de las precauciones que se deben tomar, ¿ya? Circulando siempre de manera más reservada y tranquila. Recuerden que muchas veces el menor no entiende el riesgo en el que está y siempre debemos estar poniendo atención, por ejemplo, a que este copiloto menor de edad, sea hombre o mujer, ¿cierto? eh, esté bien afirmado a los asideros de la moto, ya que esté firme, que esté atento, atenta, etcétera. Su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor, ya. Nunca, esto pasa mucho cuando llevamos a un hijo, a un niño, ¿cierto? Lo llevamos a dar un paseo en la moto y es muy pequeño, normalmente lo ponen delante del conductor, ¿cierto? Como entre el conductor y el estanque. Eso no puede ser, ¿ya? Para empezar, ningún menor que no alcance los pedales de la moto debiera ser llevado en moto, ¿ya? El riesgo es bastante grande. Por lo tanto, los invito a ser lo más responsables posible. Y bueno, lo que yo hago con mi hija es que cuando llego, la subo en la moto, pero con la moto estacionada y detenida. Ya no la saco a dar. Yo tengo una hija de 3 años ahora que le encantaría que le llevara a dar una vuelta en moto, pero no lo hago. Ya la saco en la bicicleta para que se distraiga, etcétera. Pero no la saco a dar una vuelta en moto. Ya. Y ahora mi hijo mayor tiene 9 años y a él sí lo puedo llevar ya, todavía no lo llevo porque no le compro su equipo completo, ¿cierto? Pero ya lo podría empezar a llevar a él en la moto. ¿Por qué? Porque mi hijo, a pesar de que tiene 9 años, no sé con los otros niños ahí cómo anda, pero mi hijo es bastante alto, ¿ya? Entonces a él a los 9 años ya le llegan cómodamente los pies a las estriberas. Y sí lo podría llevar siempre y cuando cuente con el equipo de protección necesario y sea de su talla. Ya, es decir, por ejemplo, no le puedo poner el casco mío o el de mi señora, porque obviamente no lo va a proteger porque su cabeza es mucho más pequeña. ¿Ya? Ya. Después dice, es obligatorio que el pasajero menor de edad vaya siempre a horcadas. Ya, eso ya lo explicamos, que vaya, ¿cierto?, en posición normal. ¿Ya? Con sus dos pies en los apoyapiés laterales o reposapiés. Además debe usar un casco adaptado a su talla, así como el resto del equipo protector. Es recomendable que use el asiento adicional adaptado, aprobado por alguna normativa internacional, que fuera necesario. ¿Ya?
La verdad que eso yo acá en Chile nunca lo he visto. En ese tema soy ignorante, ¿ya? En el tema que habla del asiento adicional adaptado, ¿ya? Es recomendable, si no es familiar directo, contar con el permiso de su padre, madre o tutor legal. O sea, eso está, pero es más que obvio, creo yo. Si usted, si usted tiene o sea, quiere llevar a un sobrino o a cualquier niño menor de 18 años que no pueda decidir por sí solo, ¿cierto? Usted tiene que tener el permiso expreso de los papás de ese niño. ¿Por qué? Porque lo que usted está haciendo, está usando una actividad peligrosa, ¿ya? Por lo tanto, esa actividad peligrosa conlleva riesgos y esos riesgos debe ser el tutor, el papá o la mamá el que debe eh, saber si los toma o no, ¿ya? Entonces, mucho ojo, a veces queremos ser buena onda, queremos ser el tío buena onda, terminamos teniendo un accidente y dejando un gran problema en esa familia, ¿ya? Así que pongan mucha atención en eso, queridos amigos. Comunicación entre conductor y pasajero. Si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse poniendo menor atención a la conducción. Súper importante esto, queridos amigos. Eh, si el pasajero de atrás quiere conversar con el conductor, hay que eh, entender, hay que entender que no puede ser una conversación tan fluida como en un auto, ¿ya? Es decir, los paseos en moto suelen ser más callados que los paseos en auto, ¿ya? Es muy importante entender que en una moto va a haber mucho ruido, va a haber incomodidad también en algunos casos, ¿cierto? Y que obviamente la comunicación se vuelve más difícil. Por lo tanto, es importante entender eso por parte de las personas que van viajando, tanto del conductor como del acompañante, ¿ya? ¿Por qué? Porque por parte del conductor como por parte del acompañante va a haber necesidad de comunicación durante el viaje. Pero tenemos que, la verdad, seleccionar qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que no vamos a hablar, qué es lo más importante y qué es lo que no. En ese sentido, es importante que se realice alguna especie de eh, comunicación alternativa entre el conductor y el acompañante, ¿ya? Entre el conductor y el acompañante. Si el conductor y el acompañante tienen algún tipo de código, por ejemplo, un golpecito en el codo derecho, un golpecito en el codo izquierdo o en la rodilla derecha, rodilla izquierda, etcétera, ¿para qué? Para decir las cosas más importantes. Por ejemplo, estoy muy cansado, necesito parar, o necesito ir al baño, o anda más lento, o ten más cuidado, o voy nervioso, o voy nerviosa, etcétera. ¿Ya? O hay peligro, no sé, o pon atención. Eso es muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Traten de siempre buscar la forma de comunicarse sin tener que hablar tanto. Ahora, si yo lo que quiero es salir viajes largos y a la vez de hacer viajes largos, también eh, a la vez de hacer viajes largos también
conversar mucho, lo que debo hacer es equiparme para empezar con cascos que sean bien insonorizados, ¿ya? Es decir, que no generen tanta bulla. Si yo, mi casco está insonorizado y además tengo un buen sistema de comunicación para los cascos, que se llaman intercomunicadores, eso me va a permitir poder conversar más, ¿cierto? Dentro del casco. No siempre tampoco se da la mejor comunicación. Ahora, los que son bien buenos, también son bien caros. Entonces, pongan mucha atención a eso, queridos amigos, ¿ya? Después dice cambio el comportamiento dinámico. La conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias, ¿ya? La conducción con acompañante, entonces, provoca una diferencia en el reparto de pesos, que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento que usted está acostumbrado. Entonces, recuerda siempre, ¿ya? Recuerda siempre que la moto se va a demorar más en todo cuando lleves a más personas. Se va a demorar más en acelerar, se va a demorar más en frenar y le va a costar también más doblar cuando llevo a más personas. ¿Por qué? Porque la moto y los frenos y la potencia de la moto tienen que lidiar con más peso, con más masa, ¿ya? Entonces, para empezar, dice, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero es más efectivo y demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre. Por esta razón, lo que lo puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada. Es decir, como voy a estar aplastando con más peso la rueda trasera, ahora no se va a bloquear tan fácil. Por lo tanto, puedo meterle un poquito más de presión al freno trasero para que me ayude también a frenar un poquito más. Igualmente, dice, se modifica el comportamiento de la motocicleta en las curvas. Es necesario mayor anticipación, es decir, empezar a bajar y describir la curva antes, ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario. El pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje, ¿ya? O sea, una cosa es la moto con un acompañante, cambia el comportamiento dinámico, cambia cómo se mueve la moto. Otra cosa totalmente distinta es llevarla con un compañero o compañera de viaje, más la moto cargada. Ya ahí también cambia significativamente de nuevo, pero en el mismo sentido de lo que estábamos hablando anterior, solo que todo se va a intensificar aún más porque todo es un tema de pesos. Ya, lo bueno es que las cargas que uno lleva normalmente van bien fijadas a la moto y no tenemos el factor de que se carga hacia un lado o hacia el otro que nos pueda desequilibrar la moto por un mal movimiento. Ya, importante es entender que cuando yo llevo una persona atrás, por ejemplo, aunque la moto sea de baja cilindrada, va a ser mucho más fácil que la punta de la moto se levante. Si la punta de la moto se levanta, va a generar, ¿cierto? Eh, o puede generar un problema importante. ¿Por qué? Porque voy a quedar en ese momento en que la punta de la moto se está levantando, voy a quedar sin dirección. Ya la dirección o la rueda delantera va a quedar en el aire y voy a estar quedando sin dirección. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos.
Dice, se deberá nombrar a un líder. Ah, ya, perdón, me falta el título. Ah, ya, mira, acá hay otra cosa importante antes de con temas de peso y de comportamiento dinámico de la moto. Dice, usted debe saber que por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente. ¿Ya? Esto referido sobre todo a cuando tú vas a viajar, ¿cierto? Con la moto y vas a recorrer harta distancia cargado y con copiloto. O sea, si vayas a subir copiloto y una carga por 2 cuadras, obviamente no te vaya a poner a regular las luces. Pero si lo vas a hacer por un largo rato, obviamente conviene porque vas a beneficiar a muchas personas que van a venir de frente tuyo y a ti mismo las luces te van a alumbrar mucho mejor. ¿Ya? Después dice conducción en grupo de motocicletas. Se deberá nombrar a un líder o un jefe, en definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir qué camino se debe seguir, perdón, decidir qué camino debe seguir el resto, la velocidad que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar. Deme un momento, por favor, queridos amigos. Voy a hacer una pequeña pausa. Ya, queridos amigos. Ahora sí. Dice, ahora vamos a empezar a hablar entonces de la conducción en grupos de motocicleta. Habla acá acerca de la elección de un líder. Para mí, hablar de esto es bien importante porque se entiende que ustedes están empezando la mayoría a andar en moto, ¿ya? Incluso algunos todavía no andan en moto y solamente se están preparando. Normalmente cuando uno empieza a andar en moto, busca mucho andar en grupos, ¿ya? Y hay mucha gente que le encantaría andar en moto solo para salir en grupo, ¿cierto? El día domingo, el fin de semana, en la noche, etcétera, ¿ya? Los grupos de motociclistas son bien entretenidos, ¿ya? El hecho de andar con una bandada de moto es entretenido, ¿ya? Aunque no conozcáis a ninguno, es entretenido. No lo vamos a negar. Pero sí debemos entender que a veces puede ser muy peligroso dependiendo del tipo de grupo en el que estemos. Y ahí les tengo el primer consejo. Traten de buscar grupos de moto afines a sus formas de comportarse, por decirlo así, ¿ya? Inclusive a sus creencias. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a un grupo en el que los miembros son muy, así como muy, ¿cómo decirlo? eh, Muy loquillos, ¿ya? Muy irresponsables, digámoslo así mejor. Así suena, es más serio, es más directo, ¿ya? Hay grupos de motos que son muy irresponsables y grupos de motos que son muy responsables y muy buenos, ¿ya? Entonces, si usted
se siente que es una persona irresponsable, bueno, váyase con lo irresponsable. Pero si usted se siente que es una persona responsable, entonces quédese con gente que sea responsable. ¿Por qué? Porque al estar con gente responsable, usted va a poder, ¿cierto? Disfrutar el paseo. Y además va a estar más seguro. Ya, yo les comento que estuve en grupo de gente bien seria, bien responsable. Nunca pasó nada. Siempre llegamos todos bien a la casa. De hecho, llegábamos a la casa, nos mandábamos mensajes, llegué bien, llegué bien, llegué bien, bla, 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 ¿cierto? Pero también estuve en grupos, o participé con grupos, ¿cierto? Que ves que salía con ellos, siempre había uno que se caía, o dos que se caían, o un accidente, o algún problema, ¿ya? Y resulta que hay grupos que incluso van a rutear alguna parte, ¿cierto? Y se toman una cerveza cuando llegan al punto de la ruta. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Nadie debe ingerir alcohol. Desde mi punto de vista, ninguna cantidad, ni poco, ni harto, nada, ¿ya? Nadie debería ingerir alcohol si va a manejar, ¿ya? Si usted quiere tomar, júntese en una casa, qué sé yo, quédese en su casa y tome en su casa, pero no maneje. Ojalá que nadie tomara, ¿ya? Ojalá que nadie tomara, porque recuerden que el problema con el alcohol es muy grande para muchas personas, ¿ya? Y que el alcohol ha destruido mucho, incluso muchas civilizaciones. Entonces, ojalá nadie tomara, pero si va a tomar, tome en su casa, tome tranquilo y guarde la llave de la moto hasta que esté totalmente lúcido nuevamente, ¿ya? Entonces, vamos a nombrar un jefe o un líder, que la idea no es que me ande mandando, sino la idea es que nos vaya guiando, ¿ya? La idea es que ese jefe o ese líder también tenga experiencia como motociclista, que tenga algo que entregarnos, que tenga algo que enseñar, ¿ya? Entonces, también cuando se sale en grupo, se hace una reunión, sobre todo cuando son grupos grandes, se hace una reunión antes de empezar. Casi siempre esa reunión se pacta a las 9 y empieza como a las 10. Ya, lo importante ojalá, es que todos estén en la reunión. Ya, es muy importante que ojalá estén todos en la reunión. ¿Por qué? Porque va a permitir que estemos enterados de lo que realmente va a suceder. ¿Ya? Entonces, importante que todos estén en la reunión, queridos amigos. En esa reunión se va a llegar a acuerdos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánta velocidad media vamos a llevar? ¿Cuándo más o menos vamos a cargar combustible? ¿Cuándo más o menos vamos a, eh, ¿cómo se llama esto? Parar para descansar, dónde vamos a comer, etcétera. ¿Ya? ¿Para qué? Para que las personas no vayan inquietas en el grupo. ¿Ya? Así que muy importante, queridos amigos, esta reunión. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos, esta reunión. Dice que el líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento. En lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada. El objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante.
ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar, perdón, este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. Es muy importante, queridos amigos, que el líder designe una persona, ¿cierto?, que sea capaz de mantener el control del cierre del grupo. En el grupo, o sea, esta persona, lo ideal también es que tenga una motocicleta ágil, pero por sobre todo confiable, ¿ya? ¿Por qué ágil? Porque puede pasar un accidente en alguna zona aislada y es posible que esta persona tenga que en algún momento tener que ir a buscar auxilio, ¿ya? Entonces, si esta persona busca auxilio, ¿cierto? La idea es que esta persona pueda llegar rápido del punto A al punto B y que obviamente esta persona, ¿cierto?, pueda, eh, y que obviamente esta persona pueda no quedar en pana, por ejemplo, al lado de la primera persona que necesita el auxilio, ¿ya? Entonces es muy importante, queridos amigos, que los motociclistas que cierran el grupo lleven una moto, bueno, para empezar, que sean motociclistas experimentados, ¿cierto? Y que lleven una moto confiable, ¿ya? Eso es lo primero. Y ojalá ágil, ¿ya? ¿Para qué? Para poder, en casos de emergencia, poder buscar ayuda de la forma más rápida posible también, ¿ya? Entonces, recuerden que siempre en un grupo vamos, la velocidad la va a regir la moto más lenta. ¿Ya? Si yo tengo una moto que no puede sostener los 100 kilómetros por hora y puede sostener los 80 mucho rato, bueno, vamos a tener que ir todos a 80. Es por eso que a veces los paseos de moto se segregan por cilindrada, porque no puedo hacer un paseo, pretender que todos vayamos a 120 si es que si es que tengo motos que a 120 no llegan simplemente a 120 o llegan muy esforzadas y van a ir quedando en pana en el camino, ¿ya? Entonces, no está mal, creo yo, que a veces los paseos o las invitaciones o las rutas sean segregadas por cilindrada. Para mí, por ejemplo, tampoco es agradable si tengo una moto 300 ir con puras motos 1000, si es que me van a tener que ir esperando todo el rato, ¿cierto? Ahí contenido, ¿ya? Dice, dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie quede atrasado y que nadie se pierda. Ya es importante, amigos. Este tiene que eh, velar, ¿cierto? Tanto el líder como la persona que cierra, que viene siendo como un segundo líder, ¿cierto? Tienen que velar porque todos estén bien y ojalá porque todos también se sientan bien. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque a veces, ¿cierto? Los grupos de motociclistas son un poco pesados con los que están iniciando, que se equivocan o son pesados para corregir, ¿ya? ¿Podemos corregir? Claro que sí, pero para que esto sea efectivo y todos estemos bien, corrijamos de la mejor forma posible, queridos amigos, ¿ya? ¿Cómo circular en grupo? Súper importante también. Dice, una vez que el grupo esté en movimiento en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. En carretera, debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Ojo,
Está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesaria. El líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular La forma más segura es circular de forma alterna, uno por la derecha y otro detrás por la izquierda, y así sucesivamente. De esta forma, se dispone de más espacio para realizar maniobras sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo. Súper importante, queridos amigos, circular en zig-zag. Nunca irme al lado de otra moto, sino que una moto a la derecha, una moto más atrás por la izquierda, otra moto más atrás por la derecha, otra moto más atrás por la izquierda, ¿ya? De esa forma. Todos ellos deben colocarse en algunos grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilar. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlos. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Muy importante. Después tenemos el adelantamiento. El líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. ¿Ya? Importante entonces, aquí todo es parecido, pero un poco distinto a circular solos, ¿ya? Cuando yo voy a adelantar, ¿se acuerdan que hablamos mucho del adelantamiento el día de ayer? Bueno, aquí seguimos hablando del adelantamiento, pero el adelantamiento en grupos. Cuando yo voy con mi grupo, yo debo velar por todo mi grupo. Y lo ideal es que siempre nos mantengamos cerca, que siempre nos mantengamos unidos, ¿ya? Para eso, cuando yo voy a adelantar, debo verificar que cuando yo empiece mi adelantamiento, ojalá todos puedan adelantar, no al mismo tiempo, pero sí seguido. Ya adelanto yo, después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y cuando vamos adelantando, vamos quedando en la misma posición. Es decir, vamos adelantando solo al vehículo que no es parte del grupo. Y cuando lo terminamos de adelantar, el que iba primero tiene que quedar primero y el que iba quinto tiene que quedar quinto. Ya no nos debemos adelantar entre nosotros cuando estamos realizando un adelantamiento. Entonces, el líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. Cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener la distancia para evitar sorpresas desagradables. La importancia de la mirada. Al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances o maniobras peligrosas. Deme un minuto, por favor, querido.
Ya, sigo entonces. La importancia de la mirada. Dice, al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. ¿Ya? Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. La verdad es que por los espejos siempre deben mirar frecuentemente. Un buen conductor tiene que saber lo que pasa atrás de él. Eso me enseñó mi papá, ¿ya? Un buen conductor debe saber lo que pasa atrás de él, siempre, ¿ya? Así que mucho ojo. Paradas programadas. Los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. En una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información. Si a algún integrante del grupo le surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener un compañero que le asista. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda. Es peligroso que un grupo grande se detenga al lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada. ¿Ya? El tema de la detención en la carretera es primordialmente importante donde hay poco espacio. ¿Ya? Si hablamos nosotros de una carretera urbana, ya una pista, o sea, ya una persona que se pare, ¿cierto? Una persona que se pare a la orilla ya es peligroso. Imagínate fueran 10 motos. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque recuerden que a veces la concentración nos falla, ¿cierto? Y si paramos 10 motos, a lo mejor nos vamos a poner a conversar, ¿cierto? Vamos a ocupar un espacio que no está destinado para tal fin. Entonces, en esos casos, siempre parar solamente de a dos para generar el menos riesgo posible para todos, ¿ya? Ya, entonces, colocación, dice. ¿Cómo nos vamos a colocar? El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Si tuviera que hacerlo inesperadamente en un cruce o intersección, sin tiempo para que todo el grupo gire con seguridad, debe seguir hasta que encuentre una intersección en la que todo el grupo pueda hacerlo. ¿Ya? Las señales manuales que se realicen por el líder deben ser acordadas previamente. Esto es muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Esto es como los soldados. De hecho, los motociclistas heredamos un gesto muy, por lo menos yo lo he visto en todos los grupos en los que he andado, que es cuando queremos parar, levantamos la mano, ¿cierto? Y cerramos el puño, ¿ya? Eso significa, no sé si han visto las películas, cuando van entrando así como escondido a alguna parte y tienen que detenerse, la persona, el que va adelante y que ve el peligro, cierra el puño y todos se paran, ¿cierto? Calladito y todos entienden que hay que parar. Lo mismo pasa en las motos, ¿ya? Y si yo necesito más señales, bueno, todas esas señales, la idea es que todos las conozcamos, la idea es que no sean tantas y la idea es que sean simples de entender. Ya no hay que ponerse ahí muy creativo, sino que lo más corto y preciso para que todos podamos entender. Ya, entonces dice, estas deben ser sencillas, fáciles de aprender y debe existir el menor número posible de ellas. Las señales las pueden hacer tanto el conductor como el pasajero, siempre que sean las establecidas por el grupo.
Condiciones climáticas adversas. Terminamos de hablar de grupos y vamos a hablar un poquito de condiciones climáticas adversas. Dice, las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que le antecede. Además, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves y menor brusquedad en general en la conducción. Queridos amigos, lo que resume la conducción con condiciones climáticas adversas siempre va a ser el último punto, que es menor brusquedad en la conducción. Si usted es más suave, todas las fuerzas que está tratando de dominar con la moto van a ser más fáciles o más dóciles, ¿cierto? Menos complicadas de controlar, ¿ya? Entre más suave usted sea, más difícil es que pierda el control. De hecho, eh, yo he estado en varias charlas de piloto y cosas así, y todos coinciden en lo mismo, ¿ya? Todos coinciden que la conducción, para evitar la pérdida de control, hay que ser lo más suaves posibles, ¿ya? ¿Podemos hacer una maniobra rápida? Sí, pero no brusca, son cosas distintas. Una cosa es girar el volante rápido y otra cosa es girar el volante de forma brusca, ¿ya? Muy importante, queridos amigos. Acá dice, cierto, de las condiciones climáticas adversas como lluvia, nieve o presencia de hielo. Ya, ahí les voy a contar, ahora les voy a contar mi visión particular de este tema. Yo les digo, yo les comento que las condiciones climáticas adversas, ¿cierto? Como el agua, la nieve o el frío extremo, ¿cierto? Hace mucho frío. Frío extremo, yo estoy hablando ya de 5 grados hacia abajo, ya para mí es frío extremo, ¿ya? Hablando de andar o no andar en moto, ¿ya? Entonces, para mí, con mucho frío, que a mí me dé mucho frío andando en moto, con lluvia, y bueno, con nieve nunca me ha tocado porque aquí no nieva prácticamente, pero con lluvia o con mucho frío, yo trato de no andar en moto, punto. Para mí es lo mejor, ¿ya? Si yo no ando en moto, no tengo riesgo de eso y no sufro tanto. Para mí, andar en moto es disfrutar la moto, pasarla bien, estar a gusto, etcétera. No sufrir todo el rato. ¿Ando con frío? Sí. La verdad que normalmente lo menos, con la menos temperatura que ando es con 1 o 2 grados. Ya abajo de eso, dejo la moto en la casa y me voy a trabajar en agua. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho frío, hay mucho riesgo de que las calles se congelen. Y la verdad es que yo igual vivo bien lejos de mi trabajo y paso por varias partes, paso por debajo de túneles, paso por muchas cosas. Ya paso por donde hay más neblina, donde hay más agua, donde hay más barro. Entonces, para mí, yo prefiero cuando ya el invierno está muy, ¿cómo se llama? Entrado, guardar la moto y empezar a usar el autito, ¿ya? Y con eso mm, cuido más mi seguridad. Pero si para usted es necesario andar con harto frío o incluso cuando llueve, entonces hágalo en respetando, ¿cierto? Estos tipos de conducta, ¿ya? Muy importante.
Y ahora vamos a hablar acerca de la oscuridad. ¿Por qué? Porque todos andamos en moto en la oscuridad. En invierno más, en verano menos, pero todos andamos en moto en la oscuridad. Inclusive a mí en invierno a veces me toca salir oscuro en la mañana y volver oscuro a mi casa en la noche, ¿ya? Entonces la oscuridad es algo que importa mucho entender. Dice, la capacidad de reducir distancia depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro, perdón, el riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente a los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Entonces, ojo con los vehículos que nos puedan encandilar y ojo con nosotros encandilar a los demás. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, para eso necesitamos que los vehículos, o sea, necesitamos que las luces que llevemos en los vehículos, motos, autos, camiones, buses, lo que sea, estén de acorde, ojalá a lo que el fabricante puso, y si no, al menos a la normativa actual, porque existe una normativa referente a las luces y a la cantidad de lúmenes que puedo proyectar, ¿cierto?, hacia adelante. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que las personas ponían luces demasiado potentes y estaban causando accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque claro, yo veo bien con mis luces súper ultra potentes, pero las demás personas se encandilan y pueden terminar chocando o atropellando a alguien. Entonces, mucho ojo con eso, seamos responsables. Si vamos a poner luces LED, que sean luces LED que no le compliquen la vida a los demás, ¿ya? Recuerden, si yo tengo luces muy potentes, puedo causar un accidente para mí o incluso para otra persona. Así que mucho ojo, queridos amigos, por favor. Ya. Disculpen, estaba ahí analizando en qué iba a seguir. Ya, entonces dice que al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. Para empezar, la potencia y ajuste de sus luces. Después, su capacidad visual, es decir, si mis luces alumbran bien o alumbran mal, el primero. ¿Ya? Siempre tengo que asegurarme de que mis luces sean lo suficientemente potentes, sin encandilar al resto, por supuesto, y que estén bien ajustadas. A veces tenemos luces y decimos, oye, las luces no me alumbran bien, y es porque la luz no está bien direccionada al suelo. La capacidad visual. Hay personas que ven mejor de noche y personas que ven peor de noche. Entonces, mucho ojo con eso también. La capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo. Obviamente, el obstáculo, entre más oscuro sea, menos se va a ver. La lluvia, la niebla o la nieve. ¿Ya? Muy importante entender que cuando hay lluvia, niebla o nieve, lo importante es ojalá tener luces neblineras, ojalá, ¿ya? Pero si no poseemos eso, es importante entender que si le metemos más luz, a veces vemos menos, porque le ponemos más luz rebota, ¿cierto? Y más luz nos causa problemas, ¿cierto? Para poder ver. Por lo tanto, es importante entender que a veces en esas condiciones
menos luz permite ver más, aunque suene medio extraño. Y también, ¿cierto? Va a depender de la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario para que no me encandile. Ahora vamos a hablar acerca de las distancias de verificación con distintos tipos de ropa. Con luces bajas vamos a tener ropas oscuras a 25 metros, ropas claras a 60 metros y ropas reflectantes a 125 metros. Luces altas con ropas oscuras 150 metros, con ropas claras 300 metros y con ropas reflectantes 450 metros. ¿Ya? Muy importante esto, queridos amigos. ¿Ya? Muy importante esto, queridos amigos. Aquí, más que leerlo, aquí vamos a verlo. Miren, con luces altas, obviamente voy a ver a las personas o a los obstáculos mucho antes. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puedo poner siempre, perdón, el problema es que no puedo poner siempre luces altas. Debo poner luces altas solo en sectores rurales, ¿cierto? No urbanos. Y debo funcionar con luces bajas en sectores urbanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las luces altas están prohibidas en sectores urbanos, porque como hay muchos autos que vienen para allá y para acá, los pasaríamos encandilando. Pero en lugares que son no urbanos o rurales, yo puedo poner mis luces altas solo cuando no haya ningún otro vehículo al que yo le esté molestando con mis luces. Normalmente vehículos que vienen de frente, aunque también le voy a molestar a un vehículo que vaya adelante mío, también lo voy a encandilar a través de sus espejos, ¿ya? Así que ojo ahí con ello. Pero cuando voy solito, puedo prender las luces altas sin ningún problema. Ojo, que si un vehículo que viene de frente me prende, me hace un cambio de luces, ya es decir, que me levanta su luz y después las baja inmediatamente, significa que a lo mejor lo estoy encandilando y es recomendable que yo le baje las luces a esa, o sea, no es recomendable, sino que es obligación que yo le baje las luces porque me está avisando que yo las luces prendía y que a lo mejor se me olvidó bajarlas, ¿ya? Muy importante, queridos amigos. Bueno amigos, con esto termino. Les mando un gran abrazo, espero que todos estén muy bien. Nos vemos mañana nuevamente en la clase de día viernes. Cuídense mucho, un gran abrazo. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Practicatest.cl y nos estamos viendo muy pronto. Cuídense mucho, chao, chao.